En matemáticas existen distintos métodos para resolver distintos problemas, y uno de ellos son las matrices. En la siguiente presentación estaremos abordando las diferentes definiciones de las matrices, sus tipos, ejemplos, origen, orden, entre otros. Esperamos que sea de su agrado. Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Sosa y hoy les estaré hablando sobre las matrices. Una matriz es un arreglo bidimensional de números, dado que puede definirse tanto la suma como el producto de matrices. En mayor generalidad se dice que son elementos de un anillo. Una matriz se representa por medio de una letra mayúscula, o sea, puede ser A, B, entre otros, y sus elementos con la misma letra pero en minúscula, con un doble subíndice donde el primero indica la fila y el segundo la columna a la que pertenece. En otras palabras, una matriz es simplemente un conjunto de números ordenados por filas y columnas. Muy bien, ahora les mostraré un ejemplo de lo dicho anteriormente. Decimos que una matriz es de orden mxn o de dimensión mxn cuando tiene m filas y n columnas. Entonces, la matriz A igual a 1, 2, 0, 3, 1, 4 es de orden 2x3, ya que tiene 2 filas y 3 columnas. El origen de las matrices es muy antiguo. Los cuadrados latinos y los cuadrados mágicos se estudiaron desde hace mucho tiempo atrás. Un cuadrado mágico 3×3 se registra en la literatura china hacia el año 650 a.C. Es larga la historia del uso de las matrices para resolver problemas lineales. Un importante texto matemático chino que proviene del año 300 a.C., es el primer ejemplo conocido del uso del método de matrices para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. En el capítulo séptimo, ni mucho ni poco, el concepto de determinante apareció por primera vez 2000 años antes de su publicación por el matemático japonés Seki Kowa en 1683 y el matemático alemán Grüther en 1693. Los cuadrados mágicos eran conocidos por los matemáticos árabes, posiblemente desde el comienzo del siglo VII, quienes a su vez pudieron tomarlos de los matemáticos y astrónomos de la India, junto con otros aspectos de las matemáticas combinatorias. Todo esto sugiere que la idea provino de China. Los primeros cuadrados mágicos de orden 5 y 6 aparecieron en Bagdad en el año 983 en la Enciclopedia de la Hermandad de Pureza. Después del desarrollo de la teoría de determinantes por Seki Kowa y Leibniz para facilitar la resolución de ecuaciones lineales, a finales del siglo XVII, Grammer presentó en 1750 la ahora denominada regla de Grammer. Carl Brishet y Wilhelm Jordan desarrollaron la eliminación de Gauss-Jordan en el siglo XIX. Fue James Joseph quien utilizó por primera vez el término matriz en 1848. En 1853, Hamilton hizo algunos aportes a la teoría de matrices. Conley introdujo en 1858 la notación matricial como forma abreviada de describir un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Caleb Hamilton, Eymar, Freud, Olga y John cuentan entre los matemáticos famosos que trabajaron sobre la teoría de las matrices. Olga, durante la Segunda Guerra Mundial, usó la teoría de matrices para investigar el fenómeno de aeroelasticidad, llamada fluttering.
Buenas, mi nombre es Ibrahim y hoy les estaré hablando sobre elementos de una matriz, aplicación a la matriz en la vida cotidiana y orden de una matriz. Elementos de una matriz. Cada uno de los números de que consta la matriz se denomina elemento. Un elemento se distingue del otro por la posición que ocupa, es decir, la fila y la columna a la que pertenece. Orden de una matriz. Se llama orden de una matriz al menor entre el número de filas y columnas que tiene una matriz. Comúnmente se dice que una matriz M por N tiene un orden de M sobre X N. Orden tiene el significado de tamaño. Dos matrices se dice que son iguales si son del mismo orden y tienen los mismos elementos. Tipos de matrices. La matriz fila. La matriz fila se compone de una sola fila, pero teniendo varias columnas, como pueden ver en la matriz A. Esta tiene una dimensión de una fila por 6 columnas. La matriz columna. En la matriz columna tenemos varias filas, pero una sola columna, como pueden ver en la matriz B. La matriz rectangular. Esta matriz se conforma por varias filas, pero siempre siendo superada por las columnas, como pueden ver en la matriz C. La matriz nula. En esta matriz, todos los elementos de las filas y columnas son equivalentes a cero. La matriz opuesta. En la matriz opuesta, todos los elementos ordinarios en N pasan a su opuesto, N negativo. Y para destacar que una matriz es opuesta a su originaria, se le pone un signo negativo al comienzo, como pueden ver. Matrices iguales. En esta matriz, todos los elementos y columnas y filas originarias en la matriz O, como pueden ver en este ejemplo, deben ser iguales a la matriz P. La matriz transpuesta. En la matriz transpuesta, las filas y columnas se cambian entre sí tomando el puesto de la otra, creando una nueva matriz, como pueden ver en la matriz K. Para destacar que esta es opuesta, se le añade una T al final de la letra, como pueden ver. La matriz antisimétrica. En la matriz antisimétrica, luego de pasarla a transpuesta, los elementos originarios en M, como pueden ver en esta matriz, son diferentes a su matriz M transpuesta, cambiando en especial el triángulo superior e inferior, como pueden ver en la matriz M. La matriz simétrica. Una matriz es simétrica si después de transformarla en transpuesta, esta sigue teniendo el mismo orden en sus elementos, como pueden ver en la matriz L, destacando los triángulos superiores e inferiores al estos tener elementos y orden similares, como pueden ver. La matriz cuadrada. En la matriz cuadrada tenemos igual número de filas y columnas, como pueden ver en la matriz E. La matriz E tiene una dimensión de 3 por 3, o sea, 3 filas o 3 columnas. A partir de esta parten dos ramas del tipo cuadrado. La matriz diagonal. En esta matriz, todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son 0, o sea, esta. Pero también está la diagonal secundaria, que sería esta. Si algún elemento en las diagonales es equivalente a 0, esta no cuenta como una diagonal. La matriz unidad. Esta se conforma de solo 1
en su diagonal principal y los demás son el elemento equivalente a cero. En la matriz escalar. La matriz escalar dentro de su diagonal principal, o sea, esta, son todos los elementos iguales y todo lo demás son equivalentes a cero. Matriz triangular. Triangular superior. Esta matriz se compone de una diagonal principal donde los elementos que quedan por encima de la diagonal son diferentes a cero. ¿Qué serían estos? A estos elementos se les llama triángulo superior. Triangular inferior. En la triangular inferior vemos que la parte inferior, que sería esta, la parte inferior principal, los elementos son mayores a 0 y se les llama triángulo inferior. Si los elementos opuestos a la triangular no son equivalentes a 0, no es triangular, que serían estos de aquí, su opuesto. Y por último podemos ver un mapa más detallado de todas las matrices y de cómo éstas están conectadas entre sí. Si desea puede pausar el video y verlo detalladamente. Aplicaciones de las matrices en la vida cotidiana. Una matriz puede representar una tabla de valores, un determinante, una familia de vectores, una aplicación lineal, un endomorfismo, etc. Como podemos ver, una misma representación matricial se puede interpretar de distintas maneras, pero también diferentes matrices pueden representar el mismo objeto. Las matrices tienen muchas aplicaciones, una de ellas sería el serialismo y el dodecafonismo. Son movimientos musicales del siglo XX que utilizan una matriz matemática cuadrada para determinar el patrón de intervalos de la música. En la electrónica, el comportamiento de muchos componentes electrónicos puede ser descrito utilizando matrices. En la economía, las matrices se utilizan para la presentación de datos de un problema de forma de tabla de doble entrada. Un ejemplo de esto es el modelo input-output, que permite solucionar problemas macroeconómicos, algunos de los cuales son orientar o estructurar los sectores productivos. Muchas gracias. Ahora les explicaré algunas de las aplicaciones de las matrices en otras materias diferentes a las matemáticas. En físicas, por ejemplo, sirven para las denominadas transformaciones de Lorentz. Esto es debido a que dan las ecuaciones del movimiento de un punto en línea recta y sobre el plano conocida la velocidad de la luz. En geometría, se pueden utilizar para calcular, por ejemplo, las áreas de un triángulo, mientras que en informática, para realizar transformaciones espaciales, utilizando las matrices para representar gráficos 3D a 2D, que luego se traducen a imágenes en los monitores. Procesamiento de imágenes. Otro ejemplo serían en geografía, ya que las matrices aparecen cuando hay tablas de doble entrada, por ejemplo, para hacer referencia a la distancia que hay entre varias ciudades. En los circuitos se utilizan para resolver problemas que involucran a voltajes de entrada y salida. Suele requerir un cálculo de una matriz de 2×2. Y en análisis se utilizan las matrices jacobianas, que se usan para expresar las derivadas parciales de una función en varias variables. Para finalizar, cabe resaltar que las matrices son fundamentales para muchísimas ramas diferentes y aportan numerosos beneficios para quienes las utilizan. Esta fue toda nuestra participación el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado.